Conclumontes. El hashtag es Conclumontes, es el apellido de Eddie Montes, víctima estadounidense en una prisión de Nicaragua. Sus comentarios con esta etiqueta Conclumontes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Vamos a empezar por el diálogo, ¿no?, entre el gobierno y la oposición nicaragüense, otra vez en vilo, luego de que se confirmara este jueves la muerte de Eddie Antonio Montes Praslin, un ciudadano estadounidense de 57 años, recluido en la cárcel La Modelo, en la localidad de Tipitapa, y quien es considerado por varios organismos pro derechos humanos y por la oposición nicaragüense como un preso político del régimen de Ortega. En el incidente también quedaron registrados unos 30 heridos. Ahora, según un comunicado del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, Montes Praslin recibió un impacto de bala durante un forcejeo, donde alegan intentaba arrebatarle el arma a un custodio. Eso es lo que dice oficialmente, ¿no? El comunicado dice así: a eso de las 14:30 horas de este jueves, o sea, a las 2:30 de la tarde, un buen grupo de presos se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad, forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria. En dicho forcejeo hubo un disparo que impactó al preso Eddie Antonio Montes Praslin, de 57 años de edad, quien fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial más cercano. Ahora, en un segundo comunicado, las autoridades confirmaron su muerte mientras será atendido, dicen, por personal médico de emergencia. La versión del gobierno nicaragüense está siendo contrastada por la versión de varios prisioneros, quienes mediante abogados y familiares han dicho que el altercado con los guardias fue verbal y que Montes Praslin recibió el disparo en la espalda mientras intentaba entrar a su celda junto a otros compañeros tras varias detonaciones de los custodios. Asimismo, una madre que visitaba a su hijo dentro de la cárcel asegura que escuchó varios disparos. Esto contradice, obviamente, la versión oficial, que establece que los custodios solo dispararon una vez. Escuche. Después se dieron varios disparos que se escucharon al lado de la galera de 16, que son de máxima seguridad, y fue cuando logré observar de que venían cargando a un hombre. Yo no le miré el rostro, sí miré de que lo traían entre dos, que lo traían de arrastra, lo montaron a una camioneta color negro, tampoco era marca Hilux. Después traían a otros dos más, pero también venían heridos. Ahí está el testimonio. Vamos a hablar de este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida ahora a Paulo Abrao, es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo que asumió en agosto de 2016. Paulo, mil gracias por estar de nueva cuenta aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Paulo, ¿qué podemos decir de esto con versiones encontradas? Por parte también, por supuesto, de la oposición nicaragüense, el testimonio de esta mujer y otros más que se suman y contradicen por completo la versión oficial. ¿Qué sabemos, Paulo? ¿Cuál es la investigación que ustedes tienen o la información que ustedes manejan? Bien, Fernando, primero a mí me gustaría transmitir condolencias a los familiares de Eddie Montes. Para nosotros es muy triste, una vez más, constatar que un preso político del país pasa por uma situação dessa natureza, e seus familiares que estavam buscando justiça, em verdade, encontram desgraça, encontram dolor e não respostas de reparação e justiça, que é o que as vítimas em Nicarágua estão buscando há mais de um ano. Segundo nossas fontes, efetivamente, Eddie Montes foi executado a sangue frio. Hemos observado nos últimos tempos que há conjunto de operativos de antimotines que estão sendo desarrollados na cárcel La Modelo especialmente, devido a uma circunstância de constante deterioro das condições de los detenidos que han realizado protestas, manifestações dentro da cárcel e han sofrido represálias, intimidações e ações brutais por parte da Polícia Nacional. E esta vez
de manera trágica ha resultado en esa situación fatal a la cual nosotros tenemos que exigir de las autoridades que aclaren esa situación de manera muy objetiva y célere y sin mentiras, que es el padrón que ha caracterizado el gobierno de Nicaragua en los últimos tiempos. Ahora, con esto, y quiero dejarlo muy claro, no quiero que la audiencia se confunda de ninguna manera, todas las vidas valen lo mismo, de cualquier ser humano y de cualquier nacionalidad. Pero por las características y las responsabilidades que presume asumir el gobierno estadounidense con sus ciudadanos en el exterior, ¿qué presión pudiera traer la muerte de un ciudadano estadounidense en estas condiciones dentro de una prisión, además de ser considerado como un preso político por parte de esta administración, de la administración de los Estados Unidos? ¿Están ustedes esperando algún tipo de reacción, pues mayormente tal vez en apoyo precisamente a lo que ha venido haciendo la CIDH y denunciando y documentando, y parece que no ha sido suficiente, pero bueno, lo dejamos hasta ahí? Paulo, ¿qué consecuencias puede traer el que se trate de un ciudadano estadounidense de acuerdo a los principios del gobierno y de la administración del presidente Trump? Fernando, mañana completará exactamente un año que la Comisión Interamericana ha entrado en Nicaragua, encontrado la situación de barbarie, de violación generalizada a los derechos humanos, que fue empeorando a lo largo del tiempo, hasta que el gobierno ha retomado el control territorial y instalado un ambiente de represión y de intimidación interna al pueblo, que a su vez ha resultado en la disminución de las protestas y obviamente también ha resultado en una disminución de las víctimas fatales. Pero efectivamente la represión en el país sigue muy intensa. También las protestas se han transformado, han adquirido otras formas de manifestaciones. Y ahora lo que nosotros esperamos es que pasado este año de violencia, de represión, de brutal afectación a los derechos humanos, a la población y a la oposición dentro del país, que la comunidad internacional pueda responder de manera muy contundente a esta situación que demonstra una vez más, de manera muy clara, una absoluta falta de control del uso de la fuerza por parte de la policía de Nicaragua. Y esa es una situación recurrente, la Comisión está denunciando eso hace tiempo. El gobierno intenta desviar la atención por medio de retóricas de diálogo. Para mí es muy claro que el gobierno, el discurso del gobierno en favor del diálogo es puramente retórico. Han instalado nuevas condiciones para la continuidad del diálogo y la más curiosa de todas, la última condición que el gobierno estableció para seguir en el diálogo dentro del país fue exactamente el levantamiento de las sanciones internacionales. Y el hecho de hoy, este asesinato, debe, al contrario, empujar a la comunidad internacional para incrementar las sanciones internacionales, porque sin presión nosotros no vamos a lograr alcanzar justicia, verdad y reparación para todas las víctimas en Nicaragua y no habrá condiciones efectivas para seguir adelante en búsqueda de alguna salida democrática a esta crisis, que tiene como condición primera exactamente la atención y la liberación de todos los detenidos políticos dentro del país. Pablo, déjame marcar una pausa para regresar precisamente con este ángulo de la comunidad internacional. Dos teorías, ¿no? Te diría yo. Se está muy distraído, es decir, la comunidad internacional, por el tema Venezuela, o porque es que no se ha ejercido la presión brutal que requiere también el tema de Nicaragua. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tú, lo hablamos tú y yo aquí en el momento en que presentó uno de estos informes, es muy contundente con los hallazgos. Habla incluso de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones, torturas. No es muy lejos de otra realidad que viven en Venezuela muchos venezolanos. Sin embargo, la atención de la comunidad internacional no ha sido tan certera, ni tan dura, ni tan contundente con el régimen de Daniel Ortega. Entender el por qué, o cuáles crees tú que sean las razones, pero lo hablamos, Pablo, si te parece, después de la pausa. Voy a regresar en un momento con Pablo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de Nicaragua y esto que es otra víctima, finalmente, ¿no?
porque la vida de este hombre vale igual que la de cualquiera otra. Pero este, desgraciadamente o afortunadamente, es estadounidense. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque quién sabe, tal vez ahora se voltee con mucho más contundencia a ver a Nicaragua y los crímenes que se cometen ahí, con toda duda de si fue un accidente. En Beaches incluimos todo, para todos. Beaches, los resorts con todo incluido. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. Jean-Claude Van Damme, conocido por sus películas de acción. Conversa con Juan Carlos Arciniegas de su nuevo proyecto. Entérate de cómo maneja el trastorno bipolar y mucho más. El ojo crítico de Juan Carlos, el domingo en CNN. Lo más destacado de CNN el domingo, lo más reciente de las elecciones en Guatemala donde varios favoritos quedaron fuera. En fuentes confiables, Santiago Ulloa analiza el estado de la economía en los principales mercados mundiales. En Globo Economía, el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en América Latina. En Oppenheimer presenta, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, nos habla del nuevo episodio de la crisis en su país. En Diálogo con Longobardi. CNN.com está mejor que nunca. Estamos despegando en este momento. Toda la información que necesitas en un formato claro, dinámico y visual. Explora los temas que te interesan y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en CNN.com. Surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Soy Elizabeth González desde la ciudad de Panamá. Somos CNN. Continuamos con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paulo, te decía, ¿está muy distraída la comunidad internacional o muy ocupada la comunidad internacional con el tema Venezuela? ¿O por qué crees que no ha sido tan contundente? ¿No hay un grupo de Lima, por ejemplo, de diferentes países para hablar sobre el tema de Nicaragua? ¿No hay un grupo de contacto que esté buscando arreglar la situación con el régimen de Ortega? ¿Por qué crees que sea esto? Fernando, creo que existen múltiples explicaciones. Talvez dos factores principales. Um primeiro que, efectivamente, el paralelo a la crisis de Venezuela, que tiene una escala muy larga, ocupa la energía y también genera la necesidad de una respuesta muy intensa por parte de la comunidad internacional, porque es una crisis que se arrastra a lo largo de muchos años y a la cual se intenta ahora buscar alguna
salida nueva, ¿no? Ante las nuevas condiciones que también se vive. Pero también hay que considerar que el gobierno Ortega ha sido muy eficaz em transmitir uma suposta disposição ao diálogo, instalar mesas de diálogos periódicas, querendo demonstrar que estaria disposto a cambiar esse estado de coisas internos. Pero a verdade é que todo esse esforço de diálogo interno não há resultado em reparação e justiça às vítimas, não há resultado em cambiar a realidade de injustiças que ha afetado a esse conjunto de pessoas. A Comissão ha apontado e comprovado a ocorrência de crimes de lesa humanidade. A Comissão ha insistido em denunciar ao longo do tempo de que a repressão sigue no país, de que todavia há uma ausência de liberdade de expressão, que a cada dia que passa essa situação só empeora. E agora, mais recentemente, nossos informes estão apontando para a comunidade internacional de que hoje temos muito pouca esperança de que esse diálogo pueda resultar em condições práticas para as vítimas, porque quando um governo diz que está em uma discussão de diálogo, pero empieza a adotar práticas de campanhas de estigmatização contra as próprias pessoas que estão participando dentro da mesa de diálogo, ou quando passa esse tipo de situação de repressão aos detenidos em las cárceles, ou quando empieza a generar condições novas para continuar o diálogo, pero principalmente quando não cumpre os acordos anteriores, não há que esperar muito por parte de um governo que está só tentando administrar essa crise junto à comunidade internacional. Pero também, de outro lado, queria dizer que há esperança, ou seja, nesse momento nós estamos tentando involucrar outros atores da comunidade internacional. Há por lo menos dois elementos que devem ser considerados para o futuro. O primeiro deles, que a Comissão Interamericana ayer mesmo ha acionado a Corte Interamericana de Direitos Humanos para solicitar seu involucramento nesse tema, denunciando a situação dos detenidos políticos e solicitando que a Corte Interamericana pueda determinar ao Estado de Nicarágua, por meio de uma sentença internacional, medidas alternativas para a liberação de los presos políticos e também para a proteção de seus direitos. E também recordar que ao final de junho, ou seja, pouco mais de mês, haverá a Assembleia Geral da OEA, a qual nós temos muita expectativa, que tal qual a Assembleia responda à situação de Venezuela, também pueda responder à situação de Nicarágua. Eso está por verse y claro, por supuesto que todos estamos esperando lo mismo. Y finalmente, y breve, Paulo, para poder salir a tiempo con el programa, si tú mismo lo has dicho, si lo que hay es solamente una retórica por parte del régimen de Ortega para aparentar que quiere un diálogo y la salida no es el diálogo, ¿qué salida puede haber entonces para los nicaragüenses? En esse momento, eu creio que os nicaragüenses estão esperando que primeiro se libere a todos os detenidos políticos. Para eles, a salida tem como condição primeira a liberação de todos os detenidos, dessas pessoas que estão em situação de injustiça. Quando isso ocorra, efetivamente se pode pensar quais serão os próximos passos. E o governo disse que em 90 dias, a partir do início do atual diálogo, que já se passaram 60 dias, se escarcelaria todos os detenidos políticos. Ou seja, esta fecha limite termina no próximo dia 18 de junho. Então, a ver que vai passar hasta 18 de junho, e a partir desse momento poderemos explorar quais seriam os elementos objetivos para criar as condições a outro tipo de salida a esta crise. Claro. Pero, sem dúvida alguma, há que manter as sanções internacionais e há que manter a pressão internacional, porque a mim me parece muito claro que este é o único caminho para pressionar internamente ao governo a assumir posturas diferentes às quais se han reproduzido ao longo deste último ano. Tiempo al tiempo, desgraciadamente, porque hay fechas, hay límites. Paulo Abrao, muchísimas gracias, Paulo. Excelente fin de semana, muy amable. Muchísimas gracias. A ti también. Gracias, Paulo.